Me doy cuenta que parece que hubo un error con la, con las ligas, no están teniendo acceso. Hice algunos cambios y no se pudo entrar, no sé por qué. Sin embargo, voy a dar la clase aquí para que quede grabada. Ya puse unas ligas nuevas, ojalá que puedan entrar. Voy a compartir aquí la presentación. Una disculpa, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Son temas técnicos que a veces están fuera de nuestro alcance. Muy bien. Voy a compartir la presentación. El tema de hoy, como pueden ver, es el matrimonio. Matrimonio, capítulo 1, los esponsales. El capítulo 2, evaluación y concepto actual del matrimonio. Capítulo 3, naturaleza jurídica del matrimonio. Capítulo 4, elementos esenciales y de validez del matrimonio. Capítulo 5, impedimento para contraer matrimonio. Capítulo 6, nulidad del matrimonio. Capítulo 7, efectos del matrimonio. Y capítulo 8, el concubinato. En cuanto a los esponsales, dice, es el compromiso de tomarse por marido y mujer. El compromiso de tomarse por marido y mujer, la definición del Código Civil del Estado de Nuevo León, el artículo 139, define a los esponsales como la promesa del matrimonio que se hace por escrito por un novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convicción y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Eh, esta parte que estamos aquí mencionando, perdón, aquí creo que, ¿qué tal, Asael? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Ok. Parece que hubo un problema con las ligas, Asael. Si puedes avisarle a tus compañeros y pasarles la liga, no sé si tengan algún grupo o algo, porque sí hubo un problema ahí con las ligas de sí, acceso claro. a la reunión, por favor. Muchas gracias. Eh, lo que veíamos en el tema de esponsales, en aquel entonces se hacía por escrito en la promesa de matrimonio. Hoy en día, pues es un anillo y algunas personas utilizan todo este método como un símbolo de una intención de quererse casar, ¿sí? Antes, como les digo, era por escrito y era toda una solemnidad ese hecho y era como un acontecimiento verdadero que se iba a dar, certero, y ahora, bueno, pues sí, es una promesa, como les digo, es un símbolo, pero no te obliga a, a llevarlo a cabo al final del cuentas. Concepto del matrimonio, bueno, perdón, me regreso un poquito. Dice, por consiguiente, los responsables pueden hacerse por simple convención y no requieren las formalidades solemnes de un contrato verbal. Esto lo mencionaba el artículo 143 del Código Civil del Estado de Nuevo León. Hoy por hoy está derogado, que significa que está borrado. Y se derogó el 24 de diciembre del 2013. En cuanto al matrimonio, evolución y concepto actual del matrimonio. Matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia. Fíjense lo importante que es. El matrimonio, se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo derecho de familia.
Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Rugeiro en los siguientes términos. Rugeiro, digo nomás para conceptualizar lo que la figura del matrimonio, cómo era tomada en cuenta o cómo era conceptualizada y lo que es hoy, ¿no? Digo que todos hagamos una personal reflexión en ese sentido. El matrimonio es institución fundamental del derecho familiar. ¿Qué quiere decir el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar? Porque ahí, a través del matrimonio, era donde se originaban una serie, bueno, y todavía una serie de derechos y obligaciones, y era la creación de toda una institución que era fundamental para, para la formación de una familia, ¿sí? Y donde se pensaba que eso era lo máximo y que no había otra cosa diferente. No había otra cosa diferente. Todo lo que era diferente a eso, que fuera de eso, era mal visto. Las cosas hoy han cambiado mucho, pero vale la pena, como siempre les he dicho, que hay que conocer un poco de los antecedentes de cada concepto, de cada ley, de cada artículo. El matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y ahora sí son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato cuando no lo estima delito de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco. Fíjese qué fuerte, fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria, salvo entre padre e hijo. Una benigna extensión limitada siempre en sus efectos. Es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace del matrimonio que de todo el sistema jurídico familiar. Se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Entonces, era tan importante como una institución y como lo dice ahí, perdón, todo lo que esté fuera de eso era muy mal visto, ¿sí? Las cosas han cambiado mucho, ya hay matrimonios, ahora la ley dice que hay matrimonios entre personas, antes decía entre hombre y mujer, ahora dice entre personas, etcétera, ¿no? Y una serie de cosas que todos ya más o menos conocemos. En el derecho mexicano, a partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundamentada en el parentesco por consanguinidad, o sea, por la sangre, y especialmente en las relaciones que origina la filiación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad. Aquí hay un cambio. El matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad. O sea, no, ya el matrimonio no es la única vía para que existan las relaciones jurídicas de paternidad, maternidad y patria potestad. Ya no es necesario.
ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efectos de reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberán ser sometidos a la potestad de sus progenitores. No apareció nadie más. Bueno, vamos a seguirle, no pasa nada. En cuanto al Sí. el abuelo, dígame, ¿quiso decir No, algo? disculpe, no lo quise interrumpir. No, iba a decir que hay un grupo donde mencionaron y ya les dije de que sí se puede ingresar con la misma liga, pero pues no han atendido. Ok, de acuerdo, ya está. Este, evolución sufrida en el concepto, perdón, en el concepto de matrimonio. Eh, el matrimonio tuvo un antecedente que al final de cuentas lo llevó a lo que conocemos como el matrimonio del cual estábamos hablando, no del de ahorita, sino del de hace 30 años, ¿no? Este, y hubo una evolución en las relaciones de los seres humanos entre hombres y mujeres que nos llevó al matrimonio. Vamos a enumerarlas, a nombrarlas, a platicarlas para entender un poquito el antecedente. Promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia. Se reguló siempre en la relación con la madre, de ahí el matriarcado. Antes, imagínate, promiscuidad primitiva, había un montón de grupos mezclados, entremezclados, eh, y bueno, ahora sí que todos contra todos y la mamá difícilmente sabía quién era el papá de los hijos, pero ella sí sabía quién eran sus hijos. Eso sí, no había problema. ¿Quién era el papá? Pues a lo mejor no tenía la certeza de hacerlo. Y de ahí nace el tema del matriarcado, donde la mamá tiene muchos hijos, ella sabe quiénes son sus hijos y ella se encarga de ellos, ella sola, etcétera, etcétera, y ella dice, ella dice sí, 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 no, etcétera. Y era una especie de liderazgo que se le fue llamando matriarcado, que aún existe todavía en algunas regiones. Y luego pasamos a matrimonio por grupos. Este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues por la creencia mítica derivada del totemismo, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podrían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Ahí se empezaron a separar, ¿sí? Y a entender que no se podrían eh, tener relaciones o perpetuar la especie entre la gente del mismo grupo, porque pudieran ser entre mismos hermanos, hijos, etcétera. Entonces, empiezan a analizar esa parte y se empiezan a casar con gente de otro grupo, ¿no? Bueno, se empieza como a alinear el tema, por ejemplo, el tema del parentesco entre diferentes grupos. Y luego el matrimonio por rapto, en una evolución posterior, ya más cercana, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, 1938, por ahí, en, debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas, cuando alcanzan cierto desarrollo, aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. En las guerras eso era muy común. Eh, Hoy muchas mujeres que viven en Estados Unidos, sus descendientes eran europeos, donde los americanos se las llevaban como botín de guerra a su tierra, unas de una manera normal y otras así como dice aquí, raptadas, pero bueno, era algo que sucedía y pues era algo como casi normal que se veía. Bueno, esa historia, eso ya es historia. Matrimonio por compra, se consolida ya definitivamente la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder. Todavía en México pasó mucho eso, en los 1900 todavía, donde las familias eh,
acordaban casarse entre familias que tienen cierta posición social, eran matrimonios acordados para mantener la fuerza, poder y riqueza, y la mujer era, pues no puede decir nada, pues, ya casi que ya acordé que te vas a casar con el hijo de tal persona, y no hay con que no quiero o si quiero, va porque va. Y luego ya lo que conocemos como el matrimonio consensual. Consensual significa que ambas partes están de acuerdo. El matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen para constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie. Esa era la finalidad, a sabiendas de que en el matrimonio, una vez que se haya hecho el matrimonio, eh, civil y religioso, pues se iban a generar una institución, como lo veíamos hace ratito, que iba a generar un montón de derechos y obligaciones y de vínculos jurídicos. En cuanto a la naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. El matrimonio como institución, el matrimonio como acto jurídico condición. ¿Sí? El matrimonio es un acto jurídico porque eh, sé que voy a crear consecuencias de derecho también, como un acto jurídico mixto, como un contrato ordinario. Digo, al final de cuentas, al momento de firmar el acta civil, pues es casi como una constancia que te casaste, y intrínsecamente va un tema de derechos y obligaciones ahí. Como contrato de adhesión, como estado jurídico y como acto de poder estatal, ¿sí? Viendo desde el punto de vista civil. Vamos a ver cada uno. Matrimonio como institución. En ese sentido, significa el conjunto de normas que rigen al matrimonio. O sea, porque una institución, porque hay todo un paquete, un marco legal definido, que está cubriendo o protegiendo a la institución del matrimonio. El matrimonio como acto jurídico condición. Se define como el acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. Cuando se vive el matrimonio, pues estás en un estado permanente de derecho, ¿sí? Entre la pareja. Estado permanente, no se acaba nunca. Mientras vives el matrimonio, no se acaba nunca. Siempre está vivo, siempre está constante, y siempre está ese marco legal protegiendo esa institución. Por si pasa algo, hay que hacerlo de esta manera, de acuerdo a tal ley, a tal código, dependiendo de lo que suceda. Nació un nuevo hijo, regístralo, atiéndelo, alimentos, educación, etcétera. Compraste una casa, se puede comprar. Si están casados por bienes no acumulados, es un patrimonio que pertenece al matrimonio, ¿sí? Entonces, todo lo que se va generando a través del matrimonio, pues es bien importante, ¿no? Está todo ya bien establecido, dentro de un marco legal, eh, que tiene ya mucho tiempo, muy sólido, que bueno, pues al final de cuentas ya hoy las cosas han cambiado mucho, pero en la regulación, el marco legal sólido que protege el matrimonio existe y está ahí todavía. Adicional, desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina, se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Acordémonos que el acto jurídico, para que sea un acto jurídico, tiene que tener todos los elementos esenciales y de validez para que sea un acto jurídico, y el matrimonio propiamente lo tiene, porque está la voluntad, está la firma, está la fecha, está el acto jurídico que es
Ya, estamos, ¿verdad? Lo que pasa es que ahorita como que se cortó. Sí. Mandó un mensaje que se había cortado la línea, no sé qué, pero ya estamos otra vez. El matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres de estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. Entonces, el matrimonio lo que está diciendo este punto es que en el contrato de adhesión no, o sea, no podemos cambiar la legislación que está cuadrada para el tema del matrimonio, no podemos hacer cambios, sigue rígida, sigue ahí y no podemos hacer ningún cambio, son obligatorios toda la regulación que está alrededor del matrimonio. El matrimonio como estado jurídico, desde el punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige a la vida de los consortes, o sea, los esposos, y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. Y hay ahorita en la actualidad hay vamos a decir, una discusión, una diferencia de opiniones entre que si el contrato es considerado un contrato como tal, o no. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video que habla sobre esta situación, donde la Corte dice que sí es un contrato y la opinión en general te dice que no es un contrato. O al revés, la Corte ya dice que no es un contrato. Bueno, ahorita lo vemos el video, para entender un poquito este punto que está en debate. Un segundo. Existe el Te voy a compartir el video. Es un abogado que está hablando con integrantes de la Corte, donde hablan de esa parte del matrimonio, si es un contrato o no. Él es Miguel Carbonell, es un abogado constitucionalista, experto, muy bueno. Le recomiendo a todos que lo sigan. Dejo de compartir, salgo del aire. Esto al tema del matrimonio. Es decir, el matrimonio tradicionalmente, a lo mejor a muchos de nosotros nos explicaron en la carrera, es un contrato civil, pero no lo entiende de esta manera la Suprema Corte. Y entonces, ¿cómo aplica la reflexión de la responsabilidad? ¿Qué nos puedes indicar al respecto? Exactamente, el matrimonio, a pesar de lo que muchos sostienen, la Corte no lo considera como un contrato civil, no lo considera como una relación estrictamente entre particulares, en donde se hacen mutuas concesiones o se establecen derechos y obligaciones tal cual acontece en un contrato de naturaleza civil. Más bien se considera que es una institución y que es un acto condición. A través de este acto condición, un caso individual se coloca dentro de una situación jurídica general previamente creada por la ley. Por eso es que los doctrinarios consideran incluso que por virtud del matrimonio una persona decide incorporarse a una institución previamente creada por una ley, que es la institución del matrimonio, pero no es un contrato. Sí interviene la voluntad de dos personas para incorporarse a esta institución, pero no es un contrato como tal. Dice al respecto la sentencia también que el matrimonio tiene esta especificidad que nos permite distinguirlo o distinguir como institución, como muy bien lo señalabas, de contratos civiles en virtud de que tiene aspectos, digamos, que tienen que ver con la vida privada de las personas, pero aspectos de interés público.
Sí, evidentemente la institución del matrimonio da lugar a muchos aspectos de interés público, los menores, la subsistencia del vínculo matrimonial per se, el divorcio, en fin, todas estas son cuestiones de interés público, pero no es propiamente que constituya un contrato privado, eso no lo podemos concebir así. Y a partir de esta idea, tampoco podemos considerar que existe una responsabilidad contractual o contractual cuando se incumple algún deber matrimonial. Ahí está el engarce, ¿verdad? Entre el tema de la responsabilidad civil y esta concepción que la primera sala afianza, que por cierto ha sido materia de análisis en otros fallos de la propia Suprema Corte. Ya había venido trabajando con el tema del matrimonio. Exactamente, ya hay varios precedentes en relación con este punto, destacando que no es un contrato y que no puede dar lugar propiamente a una responsabilidad contractual. Porque si fuera un contrato al uso, digamos, un contrato como nos lo explican los civilistas en la doctrina tradicional, efectivamente tendría mucho sentido lo que destacabas, en el sentido de decir, bueno, pues si incumpliste un deber, pero un deber dentro del matrimonio, un deber casi conyugal, exactamente, eres responsable, me tienes que reparar, porque entonces, bueno, ahí la sala se separa, digamos, se distancia de esta visión y adopta una visión más vinculada incluso, yo diría, a derechos humanos. Hay una lectura constitucional y una lectura garantista. El sencillo consejo de esta mujer para perder peso me dejó asombrada. Échale un vistazo. Me gustaría tener un abdomen como este. Bueno, ese ya era otro tema, ¿no? Pero bueno, nos queda claro, ¿no? El tema es donde dice la Corte que no es un contrato civil como tal. Lo que pasa es que la diferencia es que en un contrato civil, cuando tú faltas a una de sus cláusulas, como todo contrato tiene cláusulas, pues hay una consecuencia, ¿va? Inmediata. Hay un incumplimiento y trae consecuencias. Y el matrimonio no. Si incumples con algo, pues puede pasar algo o puede no pasar algo. Pues no hay una obligación per se de actuar y de reclamar a través de la autoridad, sino que son cosas que suceden y se entiende que son parte del matrimonio. Pero vamos a continuar. ¿Alguna duda, compañero? Hasta aquí. Todo bien, gracias. Okay. De acuerdo a los artículos del Código Civil Federal, 1795, 1798, 18.2 y 1834, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez, que son capacidad que tienes la edad, que tienes que tener la edad, por ejemplo, en el matrimonio para poderte casar. Ausencia de vicios de la voluntad, o sea que vas libremente, nadie te está obligando. Licitud en el objeto, fin o condición del acto, o sea, es un acto que es válido ante la ley, y la firma cuando la ley lo requiere. Entonces, por eso se dice que es un contrato, tiene todo lo que es un contrato, pero no se puede considerar como un contrato civil. Elementos esenciales y de validez del matrimonio, de existencia, ¿a qué nos referimos? Que haya existencia, que haya diferencia de sexo y unidad de personas. Esto esto es letra muerta, esto ya no es así, ya no tiene que ser diferencia de sexo. Consentimiento, que hay un consentimiento de ambas partes de quererse casar. Celebración, que esté en presencia del oficial de registro civil y 2 testigos. Y de validez, que haya un consentimiento libre y espontáneo, ¿sí?, de las partes, que haya capacidad de las partes, por ejemplo, que no haya impedimentos dirimentes, como por ejemplo la minoría de edad, o que uno de los consortes esté previamente casado. Formalidades anteriores, coetáneos y posteriores, que no haya error, fuerza, rapto, absolutos y relativos, básicamente. Impedimentos para contraer matrimonio.
El artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos. Nulidad del matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible e inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. ¿Cuándo se da nulidad absoluta? Por ejemplo, cuando la persona no sabía que el esposo o la esposa estaban previamente casados, por ejemplo. ¿Sí? En cuanto a la unidad relativa, se acepta que tiene como causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. ¿Qué podemos pensar en eso? Una nulidad relativa, que el nombre que pusieron ahí no es. Algo pasó por ahí que el nombre no es. O que, ¿qué se me ocurre? Una nulidad relativa, que eran hermanos, por ejemplo, y no sabían, ¿sí? Entonces, o primos y no sabían, cosas de ese tipo, ¿no? Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 248 del Código Civil Federal. El incesto, el parentesco de consanguinidad no dispensado, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Matrimonios entre familia. Y aquí, basándonos directamente en el código, artículo 156, son impedimentos para celebrar contrato de matrimonio, la falta de edad requerida por la ley. Aquí dice, mira, la falta de edad requerida por la ley, y aquí dice fracción reformada el 3 de junio del 2019. ¿Qué dice aquí? La reforma dice, si mal no recuerdo, que con la dispensa de los padres se pueden casar sin ningún problema, aunque no tenga la edad, no tenga la mayoría de edad. Número 3, el parentesco de consanguinidad legítimo natural sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente, en la línea colateral igual, o sea, matrimonio entre la familia no está permitido. El parentesco de afinidad tampoco en línea recta, sin limitación alguna. El adulterio, el atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave en caso de un rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada. La impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer alguno de los estados de incapacidad que se refiere a la fracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se pretenda contraer. Y de esos impedimentos solo se dispensa el parentesco de consanguinidad en línea colateral de sí. Son los impedimentos para contraer matrimonio. Son causas de nulidad de un matrimonio. El error acerca de la persona con quien se contrae cuando, entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, la contrae con otra. ¿Cómo pasa esto? La verdad es que no sé. Imagínate que te vas a casar con Patricia y resulta que esa Patricia no era Patricia, era Leticia. Entonces, ¿cómo te confundes con eso? Pero bueno, aquí está el número 1 de las causas de nulidad. Número 2, que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que es el que vimos ahorita. Que se haya celebrado en contravención a los dispuestos de los artículos 97, 98, 100, 102, 103 del mismo código.
Efectos del matrimonio. Se determinan 3 puntos de vista entre consortes, o sea, sobre quién recaen los efectos del matrimonio. Entre los consortes, o sea, los que se casan, la pareja, en relación con los hijos, o sea, sobre los hijos, y en relación con los bienes. Entonces, vamos a enumerar cada uno. Entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Y con respecto a los hijos, para atribuir la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías, bajo la separación de bienes y la de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio. Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. Así como cuando se trata de parentesco de afinidad, bueno, concubinato, aquí es la parte de concubinato, así como cuando se trata de parentesco de afinidad, en línea directa procede a considerar que existe nulidad absoluta, de acuerdo al artículo 242 del Código Civil Federal. Efectos derivados de la nulidad del matrimonio de los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes, matrimonio putativo. Y tenemos un pequeño video que habla del concubinato, que es el último tema. Vamos a verlo muy rápido. Oye, la Muy bien, salgo del aire para ver el video. en Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy, interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podemos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas 2 hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, Es continuos. decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera
pública, Permanente y continua. permanente Y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿y cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo en esa situación, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas procreado, no hayas, perdón, celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tiene derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino, como concubino a exigir alimentos. A partir, bueno, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, eso tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión testamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si fallece o viceversa, como cónyuge. Es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que no, muchas veces es vivir y piensan que, bueno, eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme a un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita Muy bien. ¿Qué te pareció, compañero Sael? ¿Está claro? Claro. ¿Te fijas cómo han cambiado las cosas? Así estamos conscientes de eso. Y pues sí, todo va respondiendo cambian los tiempos, cambian las ideas y Sí. pues cambian las formas de ser. Sí, y pues la ley se De tiene vivir. que se tiene que preparar y acomodar a las nuevas, como dices tú, las nuevas ideas y las nuevas vertientes que vienen. No puedes detener, si se detiene, se tratan de detener un poco, pero como dice, no se puede tapar el sol con un dedo, entonces tienes que responder.
Tienes que estar listo. Pues con esto concluimos el tema de matrimonio. Me da mucha pena que haya pasado esto. Qué bueno que tú sí pudiste entrar. Los demás no pudieron. De hecho, yo quería entrar a través del aula y me marcaba error y me marcaba error y me marcaba error. Y de repente me dejaba entrar como si yo fuera alumno. Pero no siempre. Entonces, pues, no sé qué pasó. Como quiera, bueno, la clase está grabada y pues ahí la podrán ver ahí los compañeros. Hay compañeros que me estaban diciendo que la tarea estaba abierta hasta el día de hoy lunes, pero aparecía cerrada. Entonces, ahorita checo eso y si no la voy a abrir hoy y mañana, digo, para que sepas y ahí les pongan a los compañeros. Ok, yo les digo. O sea, la tarea de la semana pasada. Muy bien, pues si no hay otro comentario, otro tema, nos vemos el próximo lunes igual a las 8 de la noche. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Hablamos.